Mira, mira, esta es la parte divertida. Hola, ¿qué tal, alumnos de segundo? En este vídeo vamos a ver las condiciones que tiene que cumplir una estructura. Ya hemos visto los tipos de fuerzas a los que se ven sometidas, que recuerdo que eran 5: tracción, compresión, torsión, flexión y cizalla. Y también hemos visto los tipos de estructuras. Las repasaremos brevemente, pero lo que me interesa es ver qué condiciones tiene que cumplir una estructura para que ésta sea tal. Y también vamos a hacer un comentario sobre la estructura reticulada que hicisteis vosotros de papel. Yo en este caso la he hecho de espagueti, de tallarines exactamente. Lo he unido con cola caliente, con una pistola de cola, y la voy a someter a prueba para que veáis de qué manera reacciona a distintos tipos de esfuerzos si apoyo las cargas en un sitio o las apoyo en otro. Y así se entienda un poco mejor por qué algunas de vuestras estructuras soportaron tanto peso y por qué otras no lo soportaban. Así que a eso vamos. ¿Vale? Vamos primero a un pequeño repaso sobre las estructuras. La más primitiva hemos dicho que era la estructura masiva. Se obtiene tirando de roca, acumulando bloques de piedra, arcilla y amontonándolas sin apenas dejar hueco. Digamos que es el tipo de estructura más primitiva, más básica y, hombre, no voy a decir que no tenga mérito, pero es lo más obvio. Al fin y al cabo se le ocurrió a muchas civilizaciones hace mucho tiempo, a los egipcios, a los mayas, también en el sudeste asiático aparecieron las pirámides hace muchísimos años y digamos que es la forma más primitiva y básica de estructura, la estructura masiva. No digo que las pirámides sean el único tipo de estructura masiva, pero Aquí se me había olvidado hablar también de las estructuras adinteladas, que sencillamente si ponemos dos piedras en los laterales y otra arriba apoyada en ellas, pues ya tenemos una estructura que se llama adintelada, y es la más sencilla después de la masiva. Un problema que tiene es que el dintel, que es la piedra que hay arriba, tiende a partirse, no soporta mucha carga y las columnas hay que ponerlas muy juntas unas de otras, con lo que hace que no sea una estructura demasiado espaciosa. Con todo y con eso supone una evolución respecto a la estructura masiva. siguiente estaban las estructuras abovedadas, que mediante el uso de arcos y ese arco proyectado, si ese arco nosotros lo alargamos en el espacio, pues tenemos una bóveda, ¿verdad? Resisten grandes esfuerzos de compresión, permiten cubrir espacios mayores dejando más huecos y así es como se hacían al principio las iglesias y las catedrales. Más avanzado tenemos la estructura triangulada. Se trata de una estructura en barra, normalmente metálica o de madera también, y se utiliza en cubiertas con grandes espacios libres. Por ejemplo, un tipo de puente suele ser con estructuras triangulares y también rascacielos, edificios grandes, cerchas. En las naves industriales, esos triángulos que veis sosteniendo el techo, pues eso es una estructura triangulada. También tenemos las estructuras colgantes. Estas estructuras basan su funcionamiento en la utilización de tirantes de los que cuelga la estructura y esos tirantes además se pueden regular. Ejemplo clásico, el puente colgante. Pero por ejemplo tenéis otro en los radios de vuestra bici. Los radios, esos cables que mantienen tenso el neumático, siempre trabajan a tracción. Es decir, digamos que el eje de la rueda está colgando de la parte de arriba de la llanta. No se está apoyando en la de abajo. Entonces eso funciona a tracción, porque un cable nunca soporta fuerza a compresión, sin embargo sí puede soportar mucha atracción. También podemos hablar de las estructuras laminares, por ejemplo los cristales, los parabrisas de un coche, pues es un ejemplo de estructura laminar. La cáscara de un huevo también es un tipo de estructura laminar. Os dejo enlazado a varios vídeos de TER que yo creo que se entiende, yo creo que ya sabe explicar bastante bien todo este tipo de temas de una manera amena. Y ahí podemos ver cómo se pueden hacer estructuras tremendamente finas como oposición a aquellas estructuras masivas que nosotros veíamos con esas pirámides. Pues conforme avanza la tecnología, el conocimiento de los materiales, cada vez se pueden hacer estructuras mucho más ligeras, ahorrando mucho más material, cumplen exactamente el mismo propósito y eso pues no deja de ser un avance. Me quedan todavía las estructuras entramadas, que constituidas por varios elementos que pueden tener vigas, viguetas, pilares, columnas, cimientos, en fin, se combinan varios elementos como hormigón, una armadura de acero, etc. Y por último, y por comentarla, pues la estructura neumática cubierta de un material flexible con aire comprimido, con aire a presión en el interior, que al expandirse tensa la superficie y le da forma. Ejemplo, el típico castillo hinchable. Cualquier balón se mantiene con su forma gracias a la presión del aire interior. Si no tuviera aire dentro, pues sabéis que no hay balón con el que jugar. Y también un neumático de un coche o de un camión. Tiene que tener una presión interna para soportar la carga.
Y por supuesto un material que lo resista, la goma del neumático o lo que corresponda. Hablábamos también de las estructuras geodésicas. Aquí en este ejemplo no sé por qué no viene, pero bueno, se podría considerar un tipo de estructura triangulada. Al fin y al cabo, ese tipo de retículas en 3D, como la que vosotros hicisteis de papel, pues un tipo de estructura reticulada, geodésica. Y spoiler alert, aquí tenéis un ejemplo de esa estructura triangulada, que yo la he hecho con espagueti y con silicona, y la voy a romper delante de cámara, para que se vea cómo soporta carga si la apoyo en un sitio o en otro. No voy a amasar demasiado, quedaros hasta el final del vídeo porque creo que va a ser interesante. Y bueno, saltamos de pantalla y vamos a ver las condiciones que tiene que cumplir una estructura para que pueda ser considerada estructura. Bien, vamos a las condiciones de la estructura. Bien, primera condición, la estabilidad. La estabilidad es la capacidad de una estructura de mantenerse erguida y no volcar. Si se nos cae, ¿para qué la queremos? Para ello, la primera condición es que su centro de gravedad, es decir, el punto en el centro en el cual las masas están igualmente repartidas en todas las direcciones. Look. Pretty, isn't it? Perfectly balanced, as all things should be. Debe estar en la vertical de la base. Cuanto más centrado y más cercano al suelo esté ese centro de gravedad, más estable será la estructura. Otra manera también de hacerlo es hacer la base mucho más ancha. En este ejemplo, el triángulo es el que tiene más margen porque su centro de gravedad está bastante bajo y además su base es muy ancha, así que es difícil que se caiga. Este cubo, su centro de gravedad también es bajo, pero su base es menos ancha, así que es más fácil derribarlo. Y esta estructura que vemos aquí, que parece aquel rascacielos de Madrid, pues está destinado a caerse. Tal y como aparece aquí, daos cuenta que el centro de gravedad está desplazado a la derecha, no cae sobre la vertical de su base, así que va a caerse. De la misma manera que nosotros, un lápiz o un bolígrafo, pues su centro de gravedad, pues más o menos está en el centro, ¿verdad? Quiero decir, si yo pudiera apoyarlo, me va a ser difícil. Pero bueno, digamos que el centro de gravedad está más o menos a esta altura, ¿no? Si yo el bolígrafo directamente lo apoyo sobre el suelo, no cae. Puede rodar, es verdad, puede rodar, pero en principio no caería. ¿Podría yo dejarlo en vertical? Podría dejarlo. Anda que me preparo yo esto. Podría poner el boli, le quito la capuchilla para tener una base plana. ¿Podría poner el boli en vertical y que se mantuviera? Bueno, pues si su centro de gravedad consigo que caiga sobre la vertical, y no lo he roto, porque es muy posible que lo haya roto, si consigo ponerlo sobre la vertical, pues sí podría mantenerlo estable. Y me va a costar trabajo. Joder, colega. Ni siquiera tengo muy claro que se pueda, ¿eh? Se mantiene estable. En este caso, su centro de gravedad está cayendo en la vertical de su base, que es tremendamente pequeña. Cualquier perturbación, no tengo ni que soplar, a lo mejor dando así con la mano, se cae. Entonces, esto es una estructura tremendamente inestable. No está bien apoyada. ¿Cómo podría hacerla más estable? Clavándola en el suelo, con unos cimientos, ¿no? Pero bueno, eso ya llegaremos. Eso sería una manera de hacerla más estable. Continuamos. Eso es lo que respecta a la estabilidad. De las tres figuras, ya decimos, la más estable sería la de la izquierda y la menos estable, la morada de la derecha. Siguiente condición de estabilidad, resistencia. Una estructura tiene que aguantar las cargas. La resistencia es la capacidad de una estructura de soportar las tensiones, las cargas a las que está sometida sin romperse, por supuesto. Depende del material con el que esté construida la estructura, de la cantidad de material y de la forma. La forma es muy importante. No podemos poner los ladrillos de cualquier manera, sino que hay maneras pensadas, hay que hacer cálculos muy a menudo para que esa estructura con cierta forma aguante la carga. Aquí se me olvidó hablar tal vez del punto más importante de todo este tema. No es solo que una estructura pueda fallar, sino que de hecho a veces lo hacen. Y de manera catastrófica y a veces llevándose vidas por delante. Es extremadamente importante el diseño de una estructura y respetar a qué tipo de carga se va a enfrentar para que esa estructura no falle y no fracasemos. La responsabilidad de un arquitecto, de un constructor, de un promotor son muy grandes porque si hacen mal su trabajo puede morir gente. No solo es que pueda pasar, sino que de hecho ha pasado. Son conocidos los casos del centro comercial Sampoong en Seúl en 1995 que se derrumbó llevándose la vida de más de 500 personas por delante. O también un salón de bodas en Jerusalén, en Israel, en 2001,
en mitad de una boda, el suelo cedió y también murieron 23 personas que estaban celebrando una boda. ¿Y por qué pasan esas cosas? Bueno, pues los constructores deciden recortar aquí, deciden usar peores materiales, deciden hacer triquiñuelas, muros más delgados, suelos que no están preparados para una carga de muchas personas, materiales de menos calidad, echarle más arena a la masa de cemento, echarle basura al hormigón, cosas así por el estilo. Y bueno, en general, fraude, querer recortar y ese tipo de fallos pueden llevarse vidas humanas por delante. Así que ahí está la responsabilidad de un constructor, de un arquitecto, de cumplir la normativa, de que sus cálculos sean correctos y se mantenga la carga, y además con un margen de seguridad. El fraude en la construcción lleva pasando desde hace muchísimo tiempo. Y por ejemplo, en el último vídeo de la estructura, al final, no sé si os disteis cuenta, puse un pequeño apéndice de una página que se llama Albañiles que adoran a Escher y que demuestran verdaderas chapuzas de construcción, que son un verdadero tesoro, una verdadera joya. Por supuesto, pillar la ironía con la que digo esto. De construcciones que cuanto menos chapuceras, a veces de manera inofensiva y a veces sí pueden llevar a un fallo que si hay gente dentro pueden llevarse vidas por delante. Para que esa estructura, con cierta forma, aguante la carga. ¿Cómo podemos no calcular? Pues lo dicho, amontonando material. Ya os digo yo que los mayas y los egipcios no tenían ingeniería ni cálculo avanzado, sencillamente amontonaban piedras y así hacían esas pirámides. Pero hoy por hoy, para hacer una obra como las de Gaudí, que les enlazo en este vídeo que habla muy bien de su obra, pues eso tenía cálculos incluso antes de tener ordenadores, y hoy por hoy con ordenadores y con programas de simulación de cargas, pues se hacen edificios como esos rascacielos que hay en Dubái, en China, en Estados Unidos. Pues bueno, eso ya necesariamente ha tenido que pasar por un cálculo bastante avanzado para saber las cargas que tenían que soportar esos edificios. Pero eso tampoco significa que diseñar una estructura sea todo cálculo y matemática avanzada y ordenadores. Hay algunos principios muy sencillos y que se pueden poner en práctica. Al fin y al cabo llevamos haciendo estructuras más de 5.000 años. Por ejemplo, poniendo un ejemplo muy sencillo sobre la forma de una estructura, pues bueno, un tablón siempre podrá aguantar más carga si lo ponemos de canto, porque va a ser mucho más difícil que se doble que si lo ponemos de lado. Nos viene muy bien tenerlo de lado porque podemos apoyarnos si tenemos que pasar una carretilla o algo, pero si queremos que sea rígido, la manera más fácil es ponerlo de canto. ¿Por qué? Porque le damos como más grosor, al fin y al cabo, ¿no? Y acordaos que nosotros cuando doblábamos el papel, cuando hacíamos aquel experimento de coger un papel e intentar que soportase una carga y lo doblábamos en forma de acordeón, lo que hacíamos de alguna manera era darle más grosor, aunque fuese de una manera virtual, pero bueno, es una estrategia más para que veáis cómo se pueden hacer estructuras con muy poco material. Y por último, la estructura tiene que ser rígida. Si la estructura es blanda, si la estructura se deforma, si la estructura no es rígida, pues no nos sirve. La rigidez es la capacidad de un objeto de no deformarse apreciablemente, porque las estructuras se pueden deformar un poquito, no pasa nada si pandean, no pasa nada si se mueven un poco, con eso incluso se cuenta. Al fin y al cabo, los rascacielos con el viento se mueven. Pero bueno, de no deformarse apreciablemente al aplicar sobre él una fuerza. En una estructura sencilla se consigue soldando las uniones, pegándolas de alguna manera, dándole la forma apropiada o, aquí viene la gracia, haciendo triangulaciones. Si nosotros tenemos 4 palos unidos de manera articulada, voy a intentar hacerlo así, ¿no? Por articulación me refiero igual que el codo. Bueno, pues el codo es una articulación, ¿no? Es completamente rígido. Se puede girar, se puede mover. Pues bueno, imaginad que nosotros cogemos 4 palos y los unimos de manera no rígida. Aquí hay una articulación, aquí 4 articulaciones. Bueno, pues eso no sería rígido de ninguna de las maneras. Sin embargo, en el momento en el que nosotros ponemos un quinto palillo y la pasamos a hacer 2 triángulos, pues ya tenemos una estructura rígida. Ejemplo perfecto, pues el cuadro de una bici. Esa forma que aparece aquí inmediatamente os recuerda al cuadro de una bici, ¿verdad? Eso es rígido. Si queremos hacerlo tridimensional, pues ponemos otro palillo más, ya tendríamos un tetraedro, y el tetraedro es la forma más sencilla con la que nosotros podemos obtener una figura rígida. Y bien, vamos a hablar del tema, porque nosotros habíamos visto los tipos de esfuerzo. Hemos dicho que se llama esfuerzo a la tensión interna que experimentan todos los cuerpos sometidos a la acción de una o varias fuerzas. Y tenemos la tracción, tenemos la compresión, tenemos también la flexión. Vemos lo que pasa cuando, por ejemplo, cargamos muchos libros en una estantería, que la estantería empieza a ceder, ¿verdad? Empieza a ceder hacia abajo. La torsión son las fuerzas que tratan de retorcer el elemento sobre el que actúan. Son pares de fuerzas, la fuerza siempre actúa en pares, pero bueno, que intentan hacer girar el cuerpo en sentidos opuestos, como cuando nosotros retorcemos una toalla.
Y por último la cizalladura, que es cuando tenemos dos fuerzas de corte, como por ejemplo pasa en una tijera. Son fuerzas muy próximas, una en un sentido y otra en otro, pero no llegan a oponerse, sino que hay un pequeño deslizamiento y ese es un esfuerzo que tiende a cortar el objeto. Bien, pues habiendo repasado todos los tipos de fuerza, vamos finalmente a comentar qué es lo que pasaba con vuestra estructura reticulada, con vuestra estructura triangulada. Como dije, he hecho dos y vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a cambiar esto un poquitillo. Bueno, como decía, os quería comentar la diferencia. ¿Por qué algunas de vuestras estructuras apenas soportaban mucho peso y otras, sin embargo, pudieron aguantar mucho? Bueno, pues el primero que se me ocurre, por supuesto, es el tamaño. Una estructura grande quiere abarcar mucho más espacio con el mismo material, o sea que sale a repartir mucho menos material para el tamaño que quiere. Por lo tanto, la estructura es más débil. Pero sobre todo, en vuestro caso tenía una consecuencia, que es que si hacíais demasiado grande la estructura, los libros con los que pedí que la cargaseis eran pequeños y no apoyaban en la punta de los tetraedros, donde la fuerza y el peso se podía dirigir directamente para abajo, sino que los libros se quedaban apoyados en estas vigas transversales y el resultado es que aguantaban mucho menos. Sin embargo, cuando hacíais la estructura más pequeña, pues pasaban varias cosas. La primera, efectivamente, que teníais proporcionalmente más material. La segunda, que cuando una viga es demasiado larga y demasiado esbelta, tiende a pandear y a doblarse. Y eso es un fallo que no vemos cuando la viga es mucho más corta. Y el tercero, sobre todo, era que el peso se podía apoyar directamente en la punta de los tetraedros y así el peso y las cargas se distribuían directamente hacia abajo. Así que vamos a hacer un experimento y es que voy a apoyar la carga aquí, voy a empujar hacia abajo y vamos a ver cuánta fuerza hace esto antes de romperse, ¿vale? Así que vamos a verlo. Bien, en este caso, a ver si me sale bien, voy a probar a poner una carga transversal en una de las vigas. Es decir, de la misma manera que vosotros apoyabais los libros solo en las vigas, pues veis cómo esto tiende a doblarse, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuánto aguanta si lo apoyo solo en una de ellas. Veis que está marcando el 0. Me he movido un poco la cámara para tener mejor ángulo. Veis que está marcando el 0, así que voy a empezar a apretar a ver cuándo se rompe. Puede saltar de cualquier momento. Ya está, apenas. Que ha llegado tal vez a los 300 gramos. Bueno, pues eso. Y si reparto en dos puntos, tal vez llegue al doble, pero también acabará rompiéndose. Efectivamente. Bueno, ahora al revisar el vídeo veré cuánto ha llegado. Pero habéis visto dónde he puesto las cargas. Primero la he puesto solo en una viga y en el otro caso he puesto fuerza en dos vigas. Ahora con esta otra estructura lo que voy a hacer es apoyar directamente los dedos. Voy a ahora apoyarme en la punta de uno de los triángulos y veis cuando salta. Es posible que llegue hasta todo lo que da la báscula. Y hay un problema, que es que veo que ahí se está pandeando y es seguramente por donde se rompa, así que lo voy a hacer de otra manera. Lo voy a apoyar y así queda todo repartido, ¿vale? Bien, solo apoyando en un sitio, a ver hasta dónde aguanta. Ahí está. Y ahora, para comprobarlo también con estos dos tetraedros, voy a apoyar de dos dedos, seguramente llegue al doble de carga aproximadamente y vemos hasta dónde aguanta. Ya he pasado el kilo y ya está. Y ahí se ha roto. Bueno, pues veis que aguanta muchísimo más carga en este caso. Y es porque el peso funcionaba transmitiendo las cargas hacia la base con estas vigas trabajando a compresión. Si trabajan a flexión, pues son muchísimo más blandas, se parten con muchísima facilidad. Pero si yo intento un espagueti, bueno, eso es que ya estaba roto. Si yo intento un espagueti comprimirlo, pues me va a costar muchísimo más trabajo romperlo que si sencillamente lo flexiono, ¿verdad? Y con eso acaba la lección por hoy. Así que espero que os haya gustado, responder los cuestionarios y nos vemos ya en la última parte del tema. Un saludo. Mira, esta es la parte divertida. ¡Oh!